Los últimos meses han sido muy pesados. Mi esposa Catherine estaba teniendo un romance con un compañero de trabajo. Y parecía que todo el mundo lo sabía. Pero nadie tenía el coraje de decir nada. Yo era igual de culpable que todos los demás. Por alguna extraña razón, esperaba que simplemente terminara y eso fuera todo. Que todo volviera a la normalidad. Por supuesto, era una fantasía, porque no se puede volver a como eran las cosas. Estuvimos casados durante 19 años y tuvimos 3 hijos. Rob tenía 18 años y era el mayor. Catherine estaba embarazada cuando nos casamos. Un año después tuvimos a Donna. Y al siguiente año llegó Darcy. Eran buenos chicos. Y hasta hace poco no teníamos problemas con ellos. Es obvio decir que el problema con los niños fue causado por las actividades descuidadas de su madre. Durante los últimos 3 años, Catherine ha trabajado en el departamento de reclamaciones de una gran compañía de seguros. Cuando empezó a trabajar horas extras varias tardes a la semana, los niños y yo notamos rápidamente que se hacía un nuevo peinado y que iba al gimnasio. Donna y Darcy la vieron almorzando con el jefe de su departamento en un restaurante prestigioso. Pero ella nunca lo mencionó. Desesperado, decidí seguirle como un cachorro enamorado. Sus visitas a moteles con su amante eran frecuentes y descaradas. Aunque no veía la necesidad de esto, también documenté las fechas y horas de varias de sus citas. A medida que la aventura continuaba, la familia empezó a desmoronarse. Todo esto sucedió sin ninguna conversación. Los niños estaban enojados con su madre por engañarles. Los niños estaban enojados conmigo porque no confronté a su madre e intenté controlarme. Fui demasiado estúpido para entender que esperar era inútil. No. La familia solo se reunía para cenar. Incluso entonces era más difícil. Mal ambiente. Prácticamente no había conversación. Y cuando cada uno de los niños terminaba de comer, desaparecían silenciosamente, generalmente saliendo de la casa antes de dormir. Ion, no voy a tolerar esta actitud de los niños por mucho tiempo. Si no haces algo para arreglarlo, yo lo haré. Me encargaré de esto. Llevas diciendo esto un mes ya. No sé qué les ha pasado. ¿Por qué de repente empezaron a actuar como niños pequeños? Oh, eso no es un problema. El problema fue cómo todo se resolvió. Creo que estamos terminados. Ahora todo saldrá bien. ¿Vas a incluirme en esto, o es algún tipo de gran problema? Mi secreto. No hay secreto. Mañana me mudo con mis padres. Catherine no estaba contenta con esta noticia. Dejó de recoger la mesa y se sentó de nuevo con un fuerte golpe decisivo. ¿Qué? ¿Soy yo esa boca? ¿Estás hablando en serio, Ion? No puedes viajar desde Freckville, y yo no puedo ocuparme de este lugar y los niños sola. ¿Cómo se supone que esto solucionará algo? En ese caso, Catherine, tú no vienes. No quiero preocuparme por los niños. Ellos vendrán conmigo. No esperaba ver cejas fruncidas y un labio inferior rígido, pero de hecho, esto se podía esperar. Con los codos en la mesa, mi amada esposa se inclinó hacia adelante y me miró a los ojos. No hay forma en el mundo en que salgas de esta casa con mis hijos. ¿Qué te hace pensar que puedes hacerlo? ¿Puedes salirte con la tuya con tanta estupidez? Ya lo hemos decidido. Catherine suspiró con irritación, se levantó y comenzó a recoger la mesa de nuevo. Murmuró algo entre dientes, pero no pude entender nada. Tirando lo último de la vajilla en el fregadero, se dio la vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Creo que la razón es que están cansados de avergonzarse. ¿Qué estás diciendo? Esto tiene que ver principalmente con tu aventura con Brian Masterson. Exhibes tu infidelidad de tal manera que toda la familia lo sabe. No mostraste ningún respeto hacia tus hijos ni hacia mí. ¿Qué? ¿Vas a negarlo?
¿Me estás diciendo que no pasas varios días a la semana haciendo el amor en diferentes moteles? ¿Estás diciendo que no entiendo esto? Decidí que no quería seguir esta conversación más. Había muchas cosas que podría haberle lanzado, pero no tuve el valor. Empujé mi silla hacia atrás y salí de la habitación. Catherine se quedó parada en el fregadero con la mano en la cadera. Noté una expresión desafiante en su rostro, como si estuviera contenta de que mencionara su infidelidad. Tuve la sensación de que ella era todo esta vez. Me provocó para tener una razón para dejar de cargar con sentimientos de culpa. Había una charla esperada, que no tenía intención de escuchar esta noche. No tenía el más mínimo deseo de oírla. La obligué a buscar consuelo en otro lugar porque era un esposo mediocre y un mal amante. Por supuesto, podría decirle que esto no le da derecho a engañarme. Pero al final, soy todo. Estaré ahí de todos modos. Culpable. Conocía a Catherine, y sabía que ella planeaba todo de antemano sobre lo que iba a decir. Mi mejor juego era no jugar en absoluto. ¿Qué pasa con tu trabajo? Me voy. Escuché que gritaba mi nombre mientras salía por la puerta. No tenía idea de dónde estaban los niños, toda su ropa y pertenencias personales estaban cargadas en el Subaru Outback de Rob. La camioneta había recorrido más de 100.000 millas, pero supuse que no me quedaba mucho de esos recursos para 100.000. Todas mis ropas y papeles personales estaban en el asiento trasero del Jeep. Al regresar a casa, Catherine no notó nada de esto. Todos acordamos que lo que no pudiéramos llevar en el primer viaje, podríamos volver por ello más tarde. Estaba seguro de que Catherine estaba inspeccionando la casa cuando me fui. No había vuelta atrás. En este punto, decidí que debería llamar a Donna. Donna siempre se controlaba a sí misma. Rob era el mayor y el hombre, pero no tenía problema en dejar que Donna tomara las decisiones. Donna, soy papá. ¿Todavía estás en casa? No, estoy camino al motel ahora. Creo que será mejor si ustedes encuentran algún lugar para quedarse esta noche. ¿Puedes contactar a Rob? No hay problema. Darcy y yo nos quedaremos con Betsy Cooper. No sé qué está haciendo Rob, pero creo que puedo contactarlo. De acuerdo. Encuéntrame mañana a las 6 en el Waffle House en Lancaster Pike. Desde allí, podemos dirigirnos a Fragval. ¿Papá, estaba enojada mamá? Creo que sí. Te lo contaré mañana. O, después de que llames a Rob, tal vez sería mejor que apagues tu teléfono. Después de registrarme en el Motel Deske, apagué mi teléfono celular. Acababa de terminar de ducharme cuando alguien golpeó la puerta. La abrí esperando ver a una enojada Catherine, pero en cambio vi a Rob sonriendo. No había muchos moteles en la ciudad. A las 7 de la mañana siguiente, ya estábamos en camino a las regiones carboníferas. Catherine y yo nunca llegamos a discutir mi situación laboral. No importaba porque ahora estaba desempleado. Lo más normal en tales condiciones es ocultar discretamente la mayor cantidad de efectivo posible. Si tuviera que presentar una demanda de divorcio, tendría que pasar por el proceso de declarar activos y llegar a una distribución equitativa. Decidí qué hacer con todo en mi boca. A nadie le gusta ver cómo se va a pique su crédito. Pero dadas las circunstancias, me pareció una buena idea. Si no trabajo, los niños pueden calificar para muchas becas y otros beneficios. Cuando lo hagan, es hora de ir a la universidad. Quiero asegurarme de que tengan todo lo que necesitan, pero puede que me di cuenta de que ni siquiera conocía su apellido. Rob nunca mencionó el apellido de Shannon. Es hora de aclarar las cosas. Traté de mantener la calma y, al mismo tiempo, estar abierto. ¿El señor Abby está aquí, o solo vamos a discutir esto 2 veces? Ella no sonrió ante mi patético intento de humor. Por eso te invité. No busco nada, pero espero que podamos evitar problemas. ¿Qué quieres decir con que no buscas nada? Nunca me he casado.
Intenté salir con varios chicos, pero nada funcionó. La mayoría de ellos no estaban interesados en una madre soltera y simplemente buscaban hacer el amor sin condiciones. Estoy harta. Más. No entiendo. Eso es todo, Ion. ¿Tú eres el padre de Shannon? Bueno, lo dije. Esperaba poder decírtelo de una manera más sofisticada. Así es. Pero a veces las cosas no salen como planeamos. Claro. No tenía ni idea. ¿Puedo tomar más café? ¿Y eso es todo? Sí, eso es todo. ¿Qué se puede decir? Creo que entiendo por qué les dijiste que no podían seguir saliendo. Desafortunadamente, creo que ya era demasiado tarde. Cuando descubrí que Rob era tu hijo, ya habían creado su relación. Dios mío. ¿Estás diciendo que mi hijo y mi hija están haciendo el amor? Estoy completamente seguro. Creo que los hermanos no deben amarse físicamente. El café fresco era para tomar. Soplé en la taza, y la madre de mi hija me miró fijamente, esperando algunas palabras de sabiduría que no tenía. Abby, no creo que tengamos elección, ¿verdad? Tenemos que decírselo y esperar que no sea demasiado tarde. Hubo un cambio repentino de humor en la mesa. Lo siento mucho, Ion. Debería habértelo dicho, pero simplemente no podía hacerlo. Acabas de casarte, y no quería arruinar tu vida. Así que decidiste arruinar la tuya en su lugar. Tengo una hija hermosa e inteligente. No arruiné mi vida. Solo necesitaba hacer algunos ajustes. Terminé mi café y me recosté en mi silla. Por cierto, Ion, no quiero parecer entrometido, pero ¿dónde está Catherine? Me temo que nos hemos distanciado. Siempre pensé que era una buena palabra, pero nunca pensé que tendría la oportunidad de usarla. Oh, perdón por preguntar. Nos sentamos en silencio por unos momentos. Ion, ¿vas a decírselo tú mismo o debo hacerlo yo? Tú adelante, y yo te apoyaré tanto como pueda. No pasó ni un minuto antes de que Shannon y Rob estuvieran sentados con nosotros en la mesa de la cocina. Abby le entregó a Shannon un papel doblado. Dios mío. Shannon captó de inmediato la atención de Rob. Y aún así, ni siquiera desplegó el papel. ¿Qué está pasando? Es un misterioso certificado de nacimiento que no debía ver hasta los 21 años. Rob estaba desconcertado. ¿Qué tiene de inusual un certificado de nacimiento? Shannon no respondió. Desplegó el formulario y lo miró con la boca abierta. Debe de haber un error aquí. Mamá, dime que no es verdad. Abby no respondió, simplemente miró al suelo. Rob intentó ver el papel, pero Shannon lo escondió. Por favor, mamá, dime que no es verdad. Todavía no hubo respuesta. Con asco, Shannon lanzó el certificado de nacimiento al otro lado de la mesa y salió corriendo de la habitación llorando. Papá. ¿Qué está pasando? Lo siento mucho, Rob. Fue difícil para nosotros contarte esto, pero deberías haberlo sabido. ¿Saber qué, Cher? Tómalo. Shannon es tu hermana. El silencio reinó en la cocina. A lo lejos, en algún lugar de la casa, escuchamos a Shannon llorar. Rob se levantó lentamente y salió de la habitación. Estaba seguro de que tenía 1.000.000 de preguntas, pero en este momento no buscaba respuestas. Tenía cosas más importantes que hacer. Después de unos momentos, los sollozos se hicieron menos intensos. Abby, ¿tienes algo de cerveza? Abby y yo estábamos terminando nuestra segunda cerveza cuando Rob apareció. ¿Podemos irnos a casa ahora, papá? 2 días después, Rob decidió hablar conmigo de nuevo. La casa estaba sombría, y sentí alivio de que algo se iba a resolver. Quiero hacerme una prueba de ADN. Tengo el dinero para pagarla,
y no aceptaré un no por respuesta. ¿Dónde hacemos esto? Hay un laboratorio en Allentown. 200 pesos por cada prueba. Quiero verificar a Shannon, a ti y a mí mismo. Bueno, si vamos a pasar por tanto problema, también deberíamos verificar a las chicas. ¿Necesitamos viajar allí o nos enviarán el material de prueba por correo? Puedes hacerlo de esta forma o aquella, pero preferiría ir allí. Genial. Eres todo. Organízalo y haremos todo un día de eso. Incluso pasaré por Olive Garden para cenar. Mencioné que Masterson era el jefe de catering y que necesitaba más información sobre la política de adulterio de la empresa. Él terminó rápidamente la conversación. Unos días después, Catherine llamó. Por alguna extraña razón. Había perdido su trabajo y ahora estaba luchando por pagar sus facturas. Parecía molesta cuando le dije que no podía encontrar trabajo y que estaba cuidando a mis padres. Quería que le diera suficiente dinero para que pudiera regresar a Baltimore. Puso la casa en venta, pero las cosas no iban bien. Esperaba irse de Pensilvania antes de que le quitaran el coche. Intentó nuevamente explicar su conexión con Masterson, pero rápidamente abandonó el intento. Cuando no respondí, aunque no lo mencionó, supe que Brian Masterson también había sido despedido. Todavía no entendía qué había pasado. En 2 días todo ha cambiado. Llegué a casa y encontré a Rob y Shannon en el sofá, sonriendo como 2 gatos de Cheshire. Simplemente se quedaron allí con sonrisas estúpidas en sus caras. Genial. ¿En qué negocio? ¿Por qué esas caras largas? Fue un intento débil de broma. De todos modos, todos se rieron. ¿Quieres buenas noticias o no tan buenas? ¿No te estarás equivocando? No pienses. Bueno, tal vez un poco de malas noticias, pero en general todo está bastante bien. Deja de burlarte de mí. Donna y Darcy son tus hijas. El ADN coincidió. Supongo que están felices por eso. Todavía no saben qué más. Shannon es tu hija. Otra coincidencia casi perfecta. Estoy un poco confundido. ¿De dónde viene lo bueno de todo esto? No te preocupes ahora. Pero no soy tu hijo. No esperaba esto. Amaba a Rob con todo mi corazón y lo crié como cualquier buen padre. Ahora me dice que no soy su padre. Necesito más cerveza. Las sonrisas desaparecieron de los rostros de Rob y Shannon. De repente todo se volvió un poco más serio y un poco menos despreocupado. Regresé con una nueva botella y me dejé caer en una silla. Papá, esto no cambia nada entre nosotros. Eres mi padre, sin importar lo que diga el ADN. No sé quién fue el donante, pero siempre serás mi padre. Terminé la mitad de la nueva botella. No sé si estar feliz o triste. No sé si estos son buenas noticias o malas. No sé qué hacer. Simplemente no sé qué hacer. Mi nueva hija y mi ex hijo estaban sentados en el sofá, sin decir nada. ¿Ya le has dicho a tu madre, Shannon? No. ¿Por qué no van ustedes y le cuentan la noticia? Tengo mucho en qué pensar. Mamá y papá estaban en la cocina tratando de escapar de toda esta situación. Siempre fueron muy delicados. Ion, si hay algo que podamos hacer, haznoslo saber. No te daremos consejos, pero estamos más que dispuestos a ayudar de cualquier otra manera. Papá siempre estaba a mi lado. Desearía poder ser lo mismo para Rob. Abby me encontró unas horas después en el bar del Círculo. No sé cómo sabía que estaba allí. Y no recuerdo haberme emborrachado. Mirando hacia atrás, no sé por qué me emborraché del todo. No fue tan malo. Simplemente todo se mezcló. Habían pasado 10 años desde la última vez que bebí demasiado. Y no tenía una buena excusa para hacerlo. Me desperté en el sofá de la casa de Abby. De todos modos.
Ella me llevó allí. Estaba vestido, pero me quité los zapatos. Olía a café fresco, pero el baño era más importante. Ella estaba esperando en la mesa de la cocina cuando regresé del baño. Los baños en estas casas antiguas siempre estaban en el segundo piso, así que me vi obligado a atacar las escaleras para usarlos. Gané esta batalla, aunque apenas. Abby no me ofreció nada más que café, lo cual estaba bien dadas las circunstancias. Realmente arruiné todo. No sé a quién pedir perdón primero. Parece que no fuiste el único que estuvo con Catherine ese fin de semana. Solo te tocó la peor parte. Esa boca. Ni siquiera recuerdo haber estado con ella. Fue con sus palabras. No tenía coartada ni forma de probar que no había dormido con ella. Elegí lo mejor. La forma fácil. Como un idiota. Debo ser el más estúpido del mundo. No hubo respuesta desde el otro extremo de la mesa. Finalmente, ella habló. Oye, no me mires a mí. Estoy completamente de acuerdo con tu autoevaluación. No sé qué hacer. Pensé que el divorcio ya había comenzado. Sí, pero siento que debería hacer algo más. Creo que deberías darte una ducha y afeitarte. Ahora estaba en un lugar realmente malo y me sentía fatal. ¿Puedes llevarme a casa? Durante los próximos días, Rob estaba de muy buen humor. Las chicas parecían contentas con la prueba genética, pero no podían llegar a un acuerdo con su madre. Mi mamá y papá me apoyaron tanto como pudieron sin profundizar demasiado en cosas que no debían. Esto fue muy apreciado. Rob decidió que necesitaba actuar. Papá, quiero saber quién es mi verdadero padre. Ella debería saberlo. Papá. Mamá necesita saber quién es mi verdadero padre. Fue en un dormitorio universitario. ¿Verdad? Esto significa que mamá quedó embarazada de uno de tus hermanos y tú te echaste la culpa a ti mismo. ¿Hay alguna manera de hacer que ella te diga nombres? ¡Wow! ¿Supones que hubo más de uno? No pareces pensar muy bien de tu madre. No después de lo que te hizo entonces y lo que está haciendo ahora. Ella era una descuidada. Y sigue siéndolo. Todavía lo tengo hasta el día de hoy. ¿Cómo? ¿Por qué tomarlo? ¿Has estado con ella todos estos años? Ignoré la última pregunta. Tengo una idea. No sé si funcionará, pero vale la pena intentarlo. Ese mismo día, llamé a mi amada esposa. Traté de organizar mentalmente lo que quería decir, pero tenía miedo de que al final me confundiera. Y eso sería todo. Lo arruinaré. Ion. ¿Cómo puedo ayudarte? No esperaba la llamada. A juzgar por su tono de voz, temía que pensara que esta llamada era un intento de reconciliación. Ven a mí. Tienes que tener mucho cuidado de no introducirlo de manera engañosa. Estaba pensando en nuestra última conversación. Mencionaste algo sobre querer mudarte con tu hermana. ¿Es eso lo que todavía quieres? Sí. ¿Has descubierto cómo ayudarme? Estaría muy agradecida. Puedo darte 2,000 pesos para ayudar. Pero a cambio, necesito un par de cosas. De acuerdo. Esto realmente ayudará. ¿Qué necesitas? No creo que sepas lo que estoy haciendo. Análisis de ADN de todos los niños. ¿O qué? ¿De ella? Salió en un estallido amortiguado que ella no tenía idea sobre las pruebas. Lo siento mucho, Ion. Esperaba que esto nunca saliera a la luz. Parecía que todo estaba entre tú y Rob. Fue tan bueno. Me pareció interesante que mencionara a Rob, pero no a Darcy o Donna. ¿Y las chicas? No entiendo de qué estás hablando, John. ¿Qué chicas? ¿No te preocupaban sus pruebas de ADN? No. ¿Por qué?
Su respuesta me pareció sincera y decidí no seguir adelante con este tema. Me gustaría saber el nombre o nombres del padre de Rob. Dímelo y recibirás 2,000 pesos. La pausa al otro lado de la línea fue mucho más larga de lo que esperaba. Catherine, quien sea este tipo, no te tiene en suficiente estima como para hacerte una mujer honesta. ¿Por qué crees que necesita ser protegido? Te usó y te echó encima de mí. Soy yo quien necesita cuidado, no él. De acuerdo, está bien. Había 3 de ellos. No sé cuál es el padre. ¿Nombres? Kyle Simmons, Ray Torinson y Philip Berger. Los conocía a todos. 3 niños ricos mimados que pensaban que podían salirse con la suya. Eran todos hermanos de fraternidad que resultaron ser menos leales de lo que creían. Gracias, Catherine. Lo aprecio. Y además, ¿qué necesitas, Ion? Si no vas a quedarte en la casa y no puedes venderla, ¿puedo quedármela yo? Oh, Dios, sí. No puedo venderla, y me encantaría más que nada dártela a ti. Incluso si encuentro un comprador, no recibiré lo suficiente del trato para pagar la comisión de bienes raíces. Tú la tendrás. Tan pronto como me mude. Firmaré todos los papeles. Ion. También tengo un pequeño favor que pedir. ¿Qué exactamente, Catherine? ¿Podrías arreglar de alguna manera que los niños y yo nos encontremos? Nada especial, pero después de todo soy su madre, y realmente me gustaría verlos a veces. Estoy segura de que puedo arreglar algo. 2 días después, Catherine recibió sus 2,000 pesos, y yo recibí el título de la casa y la hipoteca. Rob aprendió de mí sobre posibles donantes. La información de ADN era un poco más complicada, pero no imposible. Ray Torinson era profesor de secundaria en Altoona. A todos los empleados del gobierno se les exigía tener su ADN registrado. Estos archivos no estaban disponibles para el público en general, pero a Rob no le costó nada averiguar cómo obtener lo que necesitaba. Ray Torinson no era el padre de Rob. Philip Berger era huésped de la Penitenciaría Estatal de Ohio. A Phil parecían gustarle las chicas jóvenes, chicas que, según el Estado, no deberían estar con hombres lo suficientemente mayores como para ser sus padres. No me corresponde juzgar, pero me alegré de que se supiera el paradero de Philip. Por supuesto, todos los datos sobre Philip están en la base de datos. No sé cómo Rob tuvo acceso a esto, pero al final resultó que Phil no era el padre de Rob. Si Catherine estaba siendo honesta conmigo, eso significaba que Kyle Simmons tenía que ser el indicado. La búsqueda continuó. Seymour Schlum y yo fuimos compañeros de secundaria. Seymour asistió a Dickerson y obtuvo su título de abogado cuando yo fui a la Universidad de Pensilvania. Seymour y la ley no eran una combinación hecha en el cielo. No era la persona más recta del mundo. De hecho, era malo por decirlo menos. Sin embargo, era el candidato ideal para nuestro proyecto. Usando noticias de exalumnos de Nittany Lions y páginas web de fraternidades, localizamos a Lyd Cole Simmons en la base aérea Andrews en Maryland. Kyle era un gran líder en rock en la universidad, y resultó que hizo carrera en eso. Abby tenía un primo en la Guardia Nacional de Pensilvania que pudo obtener el registro de ADN de Kyle. Todo confirmado. Para el final de la semana, Catherine ya no estaba en casa. En lugar de hacer pagos hipotecarios, simplemente refinancié todo, eliminando el nombre de Catherine de todos los documentos. Regresé a la casa. Pero los niños querían quedarse en Frackville el resto del año escolar. Rob quería quedarse para estar cerca de Shannon. Creo que quería estar allí para Abby, pero había problemas que resolver. Me sorprendió el bajo rendimiento del abogado de Catherine. Sería muy fácil para él determinar eso. No renuncié a mi trabajo, sino que simplemente tomé unas vacaciones. Resultó que nunca lo comprobó. Tuve la impresión de que llenó un formulario de divorcio que descargó de internet. Aún había tiempo antes de la decisión final.
unos meses, pero no esperaba problemas. Lo peor de volver a trabajar es que Rob perderá sus becas. La parte buena era que podría pagar mi matrícula o conseguir un préstamo. Abby trabajaba en una oficina que pagaba a médicos. Era un trabajo de 9 a 5 días a la semana. Empecé a pasar todos mis fines de semana en Fragville. Rob y Shannon se llevaban genial con un pequeño defecto. Shannon pasaba mucho tiempo con Darcy y Donna. Era principalmente de compras, pero a Rob no le gustaba mucho compartirlo. Abby y yo pensábamos que era divertido de una buena manera. Por alguna razón, Abby y yo actuábamos más como amigos que como examantes. Parecía que ninguno de los dos estaba listo para dar el primer paso. Seymour inundó el sistema legal con todos los papeles que pudo pensar. Funcionaba según el principio de una escopeta. Pensó que si presentaba suficientes casos contra Simmons, 1 o 2 de ellos podrían tener éxito. También esperaba obtener al menos una confesión parcial para poder obtener dinero de Kyle. No le pagué ni un centavo, pero él no parecía importarle. Yo no quería nada de las demandas, pero sería agradable si pudiéramos pagar la universidad de Rob. Será más fácil de esta manera cuando las chicas empiecen a estudiar. Todo entre Rob y yo siguió igual. La historia del ADN no pareció molestar a ninguno de los dos. Rob simplemente estaba feliz de no ser hermano de Shannon. Me alegraba ser padre, pero lamentaba no haber estado cerca mientras ella crecía. Ella parecía feliz. Con todo comenzó a volver a la normalidad. Arreglé todo con la casa, pero no quería vivir solo. Rob y Shannon habían terminado la escuela y ambos estaban trabajando. En 2 meses, Rob se irá a la universidad estatal. Shannon estaba a punto de comenzar un programa de 2 años en el Reading Area Community College en algún área de administración médica. Catherine llamó desde Baltimore. La relación entre ella y sus padres no iba muy bien. Vivía con su hermana y no podía permitirse tener su propia casa. Había tenido problemas para conseguir trabajo debido a malas recomendaciones de su último empleador. Lamentaba todo y lamentaba no poder darle la vuelta a todo. Esperaba que yo pudiera perdonarla. Aunque el perdón de mi parte estaba fuera de discusión. Estaba contenta de escuchar que las chicas estaban planeando un viaje a Baltimore para verla. La conversación terminó en un tono positivo. Para finales del verano, mi vida comenzó a mejorar. El divorcio fue definitivo y no hubo condiciones. Kyle Simmons reconoció la paternidad de Rob por consejo de su abogado. En lugar de un acuerdo económico, se acordó que Kyle pagaría todos los gastos universitarios de Rob en un plazo de 4 años. Kyle también pagó las tarifas de Seymour. ¿Qué más? Peor para Kyle, su esposa solicitó el divorcio, lo que incluía su derecho al 49% de la pensión que le correspondería. Usando simples cálculos, ella determinó que Rob fue concebido solo 4 semanas antes de su boda. Sumado a varias otras indiscreciones a lo largo de los años, esto resultó ser la gota que colmó el vaso. La mayor sorpresa fue la aparición de Abby. Ya era tarde para cenar, pero bastante temprano para una botella de vino. Ella no dijo nada hasta que nos acomodamos. Ion, necesito un favor. Me gustó cómo empezó la conversación porque sentía una obligación hacia ella y quería hacer algo por ella. Shannon comenzará clases en Arique en unas semanas y no estoy emocionada con sus viajes, especialmente en invierno a través de las montañas. Quería preguntarte, ¿está bien si se queda aquí contigo? Bueno, por supuesto. Las chicas están regresando y creo que se llevarán muy bien. ¿Hay algún otro problema? Nunca nos hemos separado antes y tengo dudas de dejarla sola. No estará sola. Yo estaré aquí. Y las chicas también. Por su expresión facial, me di cuenta de que había dicho algo incorrecto. Lo siento mucho, Abby. Esta probablemente fue la respuesta incorrecta. Veo que esperabas algo diferente. Por favor, explícame. Te lo juro, Ion.
Rachel, eres la persona más tonta que conozco. No te dejaré salirte con la tuya esta vez. Me quedaré aquí hasta que lo entiendas. Así que dame más culpa. Bueno, me tomó 5 segundos completos darme cuenta de lo que estaba pasando antes de terminar de servirle vino. Estaba sonriendo de oreja a oreja. Bueno, eso es todo. Resultó como debería. Rob está teniendo éxito en la Universidad de Pensilvania y vuelve a casa cada vez que puede. Shannon tiene excelentes calificaciones en el RAC y se graduará 6 meses antes. Donna fue aceptada en la Universidad James Madison en Virginia con una buena beca. Darcy aún no ha decidido sobre la universidad. Abby extraña a Rachel y tiene una pequeña práctica médica que cubre 3 condados. Ella espera que Shannon esté dispuesta a sustituirla. ¿Cuándo nacerá el bebé? Como dice el famoso escritor inglés, la vida continúa. El marido sabe sobre la infidelidad de su esposa, pero durante mucho tiempo hace la vista gorda. Finalmente, presenta la demanda de divorcio, se lleva a sus 3 hijos y se va a vivir con sus padres. Su esposa intenta resistirse, pero finalmente retrocede. Su hijo conoce a una chica, pero después de enterarse de su apellido, su madre prohíbe que se vean hasta que hable con su padre. En la conversación, se entera de que es el padre de la chica. Su hijo decide hacerse una prueba de ADN. Su padre decide hacerse una prueba de ADN con los 4 hijos. Todos resultan ser suyos excepto el hijo. Encuentran a su verdadero padre. Él paga por su matrícula. Su ex esposa le vende la casa y todos se mudan allí, junto con la novia de su hijo y su madre. 5. Suscríbete a nuestro canal. Y sigue adelante y escucha la siguiente historia.